Bueno, ahí puse a grabar para los que están consultando, sí, la vamos a grabar y después a subir, ¿sí? Así todos tienen la información. Había algunos que se dificultaba por el horario, eh, pero bueno, era el horario que habíamos, bueno, podido acordar los tutores para poder estar y todo. Igual, como queda grabada, después podemos seguir trabajando. Bueno, algunos por ahí ya me conocen, pero nos vamos a presentar brevemente. Eh, yo soy Alejandro González, soy el profesor a cargo del curso. Les he escrito en diferentes oportunidades, les he mandado mensajes de audio. Y en particular, bueno, hay algunos participantes que están bajo mi tutoría. También estoy funcionando como uno de los tutores de este curso. Ahí voy a dejar que se presente Javier, si querés. Hola, sí, buenas tardes. Bueno, yo soy uno de los tutores del grupo B, así que bueno, bienvenidos a todos y a todas. Bien, y también nos está acompañando Alcira, que es la otra tutora. Hola, ¿cómo les va? Bueno, habrá algunos de mi grupo, nosotros el total lo dividimos en 3, así que algunos van a estar a cargo de Ale, otros de Javier y otros a cargo mío para hacer consultas, para lo que necesiten. Probablemente ya haya varios con los cuales nos hemos comunicado. Bienvenidos y sigamos entonces, que hasta ahora va marchando muy bien, con mucha participación en el curso. Así que estamos muy contentos. Bien, bárbaro, Alcira, gracias. Bueno, antes de arrancar con la idea de esta convocatoria, este sincrónico, que por un lado es, bueno, conocerlos, aquellos que quieran y puedan prender la cámara, pueden hacerlo. La idea es poder terminar de asociar caras y nombres. Si bien ya han puesto muchos la foto, que fue una de las cosas que les pedimos en el perfil y en la presentación, comentarles cómo vamos con el curso, eh, algunas cuestiones muy generales que ya la leyeron, pero simplemente para recordar, aprovechando este momento, que es uno de los momentos que tenemos para poder vernos, y explicar un par de temitas y contar qué viene por delante, ¿no? Como anticipar lo que viene la semana que viene, que es una cosa que necesitamos hacer. Esta no es la primera vez de que damos el curso, ya tenemos experiencia en el desarrollo y sabemos con qué diferentes niveles de dificultades vamos a ir atravesando. Entonces, un poco la idea es aprovechar este momento que, por la situación de pandemia, obviamente, es a distancia y es sincrónico, y más allá de que el curso es totalmente a distancia, cuando es presencial a veces tenemos algún encuentro como para trabajar en una actividad de taller. Como ustedes vieron, el curso se organiza en diferentes semanas. Las actividades que tienen que realizar son obligatorias para la aprobación del curso. ¿Sí? De cada una de las que hacen les hacemos una devolución. Hubo una muy sencilla que fue la presentación en el Genially. Eso fue lo que hicimos la primera semana. Después empezamos a trabajar en todo lo que tiene que ver con la selección del simulador. Eso es parte del glosario, y en la elección de los grupos. Esas son como las 3 actividades que hay que realizar al momento. La elección del grupo sí es obligatoria, condición necesaria para el curso. Creo que la mayoría lo ha hecho, algunos todavía siguen entrando. Se había vencido ya la posibilidad de elegir grupo, hoy la volví a habilitar, porque había quienes se querían intercambiar, así que ahí lo habilité de vuelta. También, bueno, la participación en el glosario, que la actividad del glosario es una actividad individual, si bien ahora vamos a contarlo, forma parte de todo lo que ustedes van a desarrollar. En esta primera etapa que tenemos del curso, la idea fue presentarles qué entendemos por simulación educativa y en particular qué entendemos por estos simuladores que están realizados bajo el uso de una computadora, y en particular algunos o la mayoría, al menos los que han encontrado, son en línea. Puede ser un software también y está perfecto, de hecho encontraron varios. Pero, ¿qué entendemos por eso? ¿Por qué aclaramos esto? Porque, bueno, las profesiones
que tienen son diferentes, vienen de diferentes áreas de estudio. La idea era, al separarlos, como decía Alcira, haberlos separado en áreas de estudio para que tuvieran proximidad y pudieran compartir, sobre todo la parte que viene ahora, que es de las estrategias, porque todos sabemos que en el momento de llevar a la práctica algún tipo de actividad, tiene que ver mucho con la didáctica de esa ciencia, ¿no? Entonces nos parecía, y por otras ediciones, que era mejor trabajar por al menos proximidad disciplinaria. También por eso en los grupos van a notar que se aproximan bastante, en algunos no, porque bueno, la cuenta no era perfecta, así que, pero la mayoría están como agrupados teniendo en cuenta esta idea. Les decía, bueno, ¿qué entendíamos por esto? Esa primera aproximación, para que se entienda la definición y ustedes la pueden experimentar, esa es la intención del glosario. Habrán encontrado los que ya hicieron aportes en el glosario, les hemos dejado comentarios. Algunos indicando que está bien el simulador, que pensamos en la etapa que viene, y otros tratando de revisar un poco si realmente es un simulador, qué falta para ser un simulador el cual nosotros lo entendemos, y cómo lo podemos salvar a esa situación. Básicamente, si ustedes leen los comentarios, van a irse encontrando diferentes respuestas. Está habilitado para que en los mismos grupos de trabajo puedan ver los de los compañeros y compañeras, así que está bueno también que vean qué le vamos diciendo, porque por ahí en el de ustedes no hace falta hacerlo, pero aparece después el problema, ¿sí? A veces algunos simuladores, entendidos como los estamos explicando, que han encontrado, hoy veía uno, creo que lo tengo abierto por ahí, ahora después lo voy a mostrar, ese cumplía como la situación ideal, no era solo el simulador de algo puntual, sino que aparte traía el material, el video, el procedimiento, la evaluación. Bueno, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Digamos, justo ese está perfecto, porque está bien ubicado. A eso le falta ahora, al que le haya tocado, bajarlo a contexto, a donde lo quieren aplicar, bueno, le falta alguna cosa, pero tiene un montón ganado. Hay otros que son más simulación pura, ¿no? Como los del PET, que están buenos, pero hay que bajar la guía didáctica, porque si no, lo tengo aislado. Lo mismo que los de GeoGebra. Son simulaciones, pero falta bajar ese contexto y de dónde los alumnos obtuvieron los otros conocimientos. Esa es la idea de la simulación educativa, como para que se entienda, ¿sí? Creo que con los que hemos interactuado lo hemos ido como resolviendo en el mano a mano, y esto va a ser como un continuo de acá en adelante, ¿sí? Esta era un poco la idea y contexto para poder trabajarlo. Lo que vamos a hacer, si quieren ahora, es presentarles algunos temas que nos interesa que ustedes sepan, y después dejar un espacio para dudas, preguntas, cosas que fueron surgiendo. Sí, aprovechemos este momento, porque les va a servir a todos, muy probablemente, ¿sí? Lo que vaya ocurriendo de ahora en adelante. Déjenme compartir la pantalla, ahora sí. Voy a sacar esta presentación que tenía, ahí está, que no es la que corresponde, era como una espera, y vamos a ir con lo de hoy. Ahí vamos. Perfecto. Bueno, acá lo que vamos a trabajar hoy son algunas cuestiones que surgieron en esta primera actividad, y con algunos en forma particular de mi grupo y de algunos grupos de Alcira y de Javier les he respondido. Primero, la idea del repositorio de simuladores, ¿no? La idea de lo que estamos haciendo como primera medida, eso vamos a ver ahora. Después vamos a avanzar en pensar el simulador, que es justamente el paso que viene, la actividad 3, que la vamos a adelantar hoy, para que se saquen las dudas y pregunten, y la evaluación como evaluación en general del simulador y del curso, ¿no? Esas son las cosas como que vamos a tratar de abordar, no de una manera muy, muy larga ni compleja, ¿sí? Perdón. Cuando hablamos de repositorio, lo que hicimos nosotros fue crear un glosario transformado en una suerte de repositorio que ustedes lo están construyendo, por cada grupo tutorial, digamos, que tenemos, para que les sirva
tanto ustedes como los demás grupos, de conocimiento del simulador. Esta actividad, que es una actividad que ustedes deben realizar habitualmente para otras cosas, cuando salimos del curso, en general lo que uno usa es lo que se conoce como curación de contenidos. Lo que estamos apuntando con la actividad del repositorio es que ustedes hagan un sondeo en la web de cómo es el estado de los simuladores y en particular en las áreas disciplinares de ustedes. Ya se habrán encontrado en muchos casos que es muy variado, en algunos casos es difícil de encontrar, en otros el nivel que tiene el simulador no alcanza por ahí para lo que ustedes requieren. Bueno, esto es empezar a armar un estado del arte de la simulación. Si ven, la idea de simulación no es nueva y uno supone que hay muchas cosas realizadas. En realidad, cuando uno quiere bajar en concreto, se empieza a encontrar una serie de dificultades. Esa era la idea de esta primera actividad, que empiecen a conocer el estado de arte en su área disciplinar. Hay algunos que les debe estar costando muchísimo, lo sé. Y hay otros que les ha sido más fácil, ¿sí? Porque hay más desarrollo. En general, las áreas de exactas, por así decirlo, y biológicas, por dar un nombre muy genérico, es más fácil encontrar algo en ese sentido. Puede ser que no sea justamente lo que buscan, pero seguro que van a poder encontrar más. No es que no existan, existen. Hay dos problemas, están mal catalogados y no son muy usados. Entonces los buscadores no los lanzan hacia arriba como para que ustedes los puedan localizar fácilmente. Estos tres curadores de contenido son curadores que yo en su momento usé cuando trabajé en la tesis de maestría, que era para cada vez que encontraba algo, lo agendaba, porque después no lo volví a ver. En el momento me parecía que servía, pero no tenía tiempo, o me pareció fantástico y después no lo fue. Bueno, lo fui como acumulando. Estos en general se usan para búsqueda de recursos, bibliografía, y es un buen agregado a la tarea que ustedes hicieron. Aquellos que se entusiasmen y quieran seguir usando los simuladores, probablemente les aconsejo que los empiecen a acumular, ¿sí? Y ahí realmente van a poder armarse un estado del arte, ¿no? Por ejemplo, los del grupo pueden hacer un Digo, un Simbalú, con los 4 que encontraron, y seguramente después empiezan como a relacionar y a buscar más, y les empieza a traer cosas similares, como ocurre con el Pinterest, por ejemplo, ¿sí? Que sería otro curador de contenido. Otra cosa que también ayudó mucho cuando empezamos y algunos no encontraban, fue indicarles algunas estrategias de búsqueda, que muchos la deben conocer, probablemente otros no. Que es no solamente poner la palabra que quiero en el buscador de Google, sino bajar en este tipo de embudo que yo les hice de frases exactas poniéndolas entre comillas, sumar o restar términos para poder acotar la búsqueda, poner el comodín para ver cosas similares, combinar o no inclusivo, buscar un rango numérico de años, por ejemplo, incluir el sitio, ¿sí? O el tipo de archivo que están buscando. Bueno, esto ayuda mucho cuando ustedes no logran filtrar, ¿sí? Los que por ahí son los que hay más simulaciones, probablemente les arroje muchas y no puedan filtrarlas. Entonces, por ahí esto empieza a ayudar. Hay más estrategias, este material les va a quedar después que yo termine el sincrónico, se lo subimos. Todos estos que están acá son formas de buscar más o menos inteligentes. La mayoría de ellas, salvo... no, estas no, perdón. Todas estas son bajo Google, pero esto lo mismo lo pueden aplicar a cualquier navegador, ¿sí? Yo lo que hago a veces como estrategia, trato de ir a otro navegador que no sea Google, y se van a sorprender de las cosas que empieza a arrojar, ¿sí? O sea, Google, si bien revisa toda la web, no es que tenga el acceso total. Y hay navegadores temáticos específicos de ciencias que van a buscar exactamente en ese núcleo temático. Entonces, esto lo van a ir aprendiendo con el tiempo. Es simplemente un esquema por si todavía hay alguno que sigue sin encontrar cosas, ¿sí? En particular con ustedes, una cosa que decía Alcira, es un curso que está muy activo desde el primer momento, por eso adelantamos el material, porque nos parecía que había muchos que podían aprovechar el tiempo, dado que la primera clase después de la segunda, disculpen, tiene como mucho contenido a explorar. Entonces nos pareció importante que pudieran afinar y mejor optimizar el tiempo. Bien, eso en líneas generales como aporte. ¿Sí? Como aporte general, los que lo quieran revisar lo
los vamos a dejar disponibles. Ahora, avanzando un poco en el curso, y suponiendo que empezaron a encontrar simuladores que más o menos se parecen a alguna instancia de ustedes, en general, no todas, las ciencias que tienen prácticas, más prácticas, van a encontrar que lo van a querer usar para esa situación, ¿sí? Con lo cual es ideal, ¿no? Los simuladores nacen pensando en esta simulación de situaciones, qué sé yo, que son complejas y que no podemos tenerla todo el tiempo disponible o para muchas personas, ¿no? Simulador de vuelo, de prácticas de laboratorio, de circuitos eléctricos. Entonces, eso va a ayudar a incorporarlo como estrategia de. ¿Sí? ¿Qué es importante de esto? O que yo les diría que es importante de esto. En una situación de pandemia como la que estuvimos hasta hace nada, que estamos, perdón, pero digo, que estuvimos en aislamiento, quise decir, hasta hace muy poco, no había otra forma, digo, muchos se habrán encontrado que era complejo realizar la práctica presencial y algo había que hacer. Bueno, si uno aborda el tema de la simulación, puede resolver algunas situaciones que después deben ser testeadas físicamente en el escenario real. Uno puede anticipar, eso va el curso, y trabajar esto. Si el curso de ustedes tiene una metodología, una opción pedagógica a distancia, o sea que más del 50% de las clases son a distancia, es una buena estrategia incorporar en sus cursos. No va a reemplazar nunca una situación real, y de hecho hay que hacerlo, ¿sí? Pero digo, si uno se entrena en esto, puede mejorar hasta la dinámica del curso, de la materia que ustedes den, y obviamente ya se estarán preguntando si les va a cambiar la forma de enseñar totalmente, y les va a cambiar la forma de evaluar. Lamentablemente es así, cuando uno introduce algo como nueva forma de, esto lo hace, ¿sí? Hubo alguien que consultó y pidió un material extra que yo le compartí. Hay que pensar que esto trabaja con la idea de aprender haciendo de manera significativa y situada. Entonces, el aprender haciendo no es alguien dando una exposición teórica y ustedes los alumnos realizando una práctica tratando de aplicar lo que alguien explicó. Entonces esto rompe el esquema tradicional y empieza a generar toda una situación que hay que abordarla. Lo mismo que pasó del presencial no es lo mismo que la educación remota, acá es igual, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para pensar un simulador en una instancia de este tipo y en un contexto de este tipo? Hay algunos elementos básicos. Esto lo van a tener más detallado en el material de la semana que viene. ¿Sí? Yo hice como una super mega síntesis como para anticipar. Hay que pensar en un tema acotado. Es una cosa que les estamos pidiendo en las devoluciones del glosario. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere encararlo, hay que ponerse en el lado del estudiante, ¿no? El estudiante que está aprendiendo el tema. Uno supone un montón de cosas que después no son. Entonces, si yo le voy a lanzar la simulación entera, completa, para que explore el objetivo didáctico pedagógico, probablemente no esté claro ni para el estudiante ni para ustedes, y sea un tiempo que el estudiante no quiere invertir en, ¿sí? Pasa muchas veces eso. Entonces, ¿cuál es la idea? Presentar un tema que sea acotado. Después le pueden ir sumando temas, haciendo como un training de simulación. Tiene que ser una actividad evaluativa, es decir, ustedes la tienen que evaluar. La tienen que evaluar, y el alumno tiene que saber cómo le fue, ustedes tienen que saber qué pasó. Y si estamos en un proceso que es educación a distancia, o educación virtual, o educación remota, o presencial, no importa, debería ser parte de esa ponderación del estudiante, ¿no? Digamos, esto que hace en la simulación tiene que tener un valor, ¿sí? Si quieren numérico o conceptual, respecto a la práctica presencial, ¿sí? Tienen que componerse. Digo, ¿por qué el alumno en la simulación anda bien y en el presencial no? O viceversa. Bueno, eso es parte de esta estrategia que ustedes tienen que diseñar. Eso nos lleva a la secuencia didáctica, una cosa que en algunos casos ya estamos anticipando, porque está bien el simulador, entonces ahora los estamos haciendo pensar en cómo lo voy a usar. ¿Sí? Digo, se lo doy virtual, se lo doy en el aula, ¿cómo voy a encarar? O sea, se lo doy sin explicarle nada y que aprenda. Eso puede ser, es un aprender por descubrimiento.
Los simuladores sirven para esto también. Pero tenemos que establecer esa decisión pedagógica y esa secuencia didáctica de qué quieren simular y ponerlo en contexto. Después pensar en los elementos, es decir, tiene audio, tiene video, tiene realidad aumentada, tiene preguntas. Todos esos simuladores que fueron encontrando son combinaciones de esto, algunos con más, algunos con menos. Por ejemplo, el simulador de entrevistas laborales, que es un simulador que van a ver y que está por ahí dando vuelta, tiene una parte de training, de entrenamiento de la persona, ¿sí? Que eso me da el contenido, el material, el objetivo, la secuencia didáctica, y después hay una simulación sobre la cual tengo que atravesar, que está formada por videos, situaciones, problemas que ocurren, y yo tengo que decidir qué hacer con ese problema. Esto lo traigo porque, por ejemplo, cuando ustedes piensan en preguntas, porque ese video está basado en preguntas, las preguntas no son preguntas del estilo testeo o lista cotejo de lo que sabe el alumno, o, no sé si lo ven, pero no importa, los 8 escalones, ¿no? Donde se gana el millón, que son preguntas que voy, no son eso no es una simulación. La simulación tiene que estar basada en un caso problema, como la detección de plomo, creo, o el de los circuitos electromagnéticos, y sobre esa situación problema, elaborar las preguntas que le permitan saber si van a resolver el problema o no. ¿Sí? En el caso de la detección de plomo es toda una secuencia didáctica completa hasta el final. ¿Sí? Entonces, si yo quiero usarlo, el método de las preguntas, que es válido, tengo que saber cómo hacerlo. En otros casos es más fácil, porque no son preguntas, sino son poner valores y cambiar valores, como en el GeoGebra o con las planillas de Excel que se usan mucho en economía, donde incorporan datos y esos datos se grafican y se van modificando. Bueno, eso tiene una estrategia de simulación y atrás de eso hay unas preguntas que el alumno tiene que responder y la simulación lo va a ayudar. Entonces, ahí es donde los elementos son muy importantes. Creo que en ese punto es donde más tienen que mirar lo que encontraron en este momento. El nivel de interactividad, ¿cuánta hay? ¿Cuánto la persona toca, responde, ¿sí? Devuelve? El feedback, ¿sí? Que es una cosa que viene, también es importante. ¿Sí? Es decir, cuánto hay de interactividad y cuánto feedback hay. Ese feedback que vuelve, revísenlo, en general es correcto o incorrecto. Eso no está mal, pero la simulación debería ser algo que propicie el aprendizaje. Entonces, cuando alguien contesta mal, uno le puede decir por qué contestó mal, y si no le quiere decir por qué contestó mal, lo puede mandar a leer o a revisar, o le hace una pregunta nueva para que piense por qué contestó mal. Ese sería un buen simulador. ¿Sí? Que no lo tenga no significa que no es un simulador, ¿eh? No estoy diciendo eso, lo estoy diciendo que no es tan bueno. Y esto también van a ver que se los estamos comentando, ¿sí? De hecho, estamos haciendo con ustedes como una evaluación de los simuladores, ¿sí? Y esto les va a ayudar muchísimo a ustedes a tomar decisiones. Y después el recorrido. Esto también lo marcamos. Yo lo marqué mucho en mi caso particular, me encontré con una situación que ahora la cuento. ¿Cómo se accede? El alumno lo puede descargar, es gratis, es de prueba. ¿Cómo se recorre? ¿Cuál es el recorrido? ¿Cómo lo tengo que recorrer? ¿Cuántos grados de libertad tengo? Es decir, ¿cuánto puedo mirar? ¿Yo puedo mirar todo de entrada o miro solamente esta situación, como pasan los de H5P, y tengo que pasar al siguiente para poder avanzar? Bueno, hay otros que son de grado de libertad total, los del PET, por ejemplo, ustedes prueban, yo hemos visto tantos que, y los que ustedes eligen, que les digo la verdad, los pruebo a todos, y puedo medir, poner, sacar, no tengo ninguna restricción, más que equivocarme un montón de veces. Entonces, eso también es importante. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es lo que tienen que pensar ahora con lo que encontraron. ¿Para qué? Para avanzar en la siguiente actividad, que es la del módulo 3. El módulo 3 va a hablar de estrategias, va a hablar de lo que me van a escuchar hablar a mí, otra vez, diciendo estas cosas, mucho más elaboradas, con algunos recomendados para leer. Pero vamos a armar la actividad 3 con oficinas de trabajo, que corresponden a un foro que va a haber por cada grupo de trabajo. Les vamos a dar un espacio donde van a tener que discutir entre ustedes, por así decirlo, y van a tener que ponerse de acuerdo en qué simulador van a elegir para una propuesta didáctica. Tienen que ponerse de acuerdo, ¿sí? Obvio que no todos están en la misma materia, por ahí algunos sí, no en el mismo tema, no. Bueno,
miren los simuladores de los compañeros y compañeras, fíjense cuál les gusta más, cuál es más fácil, cuál es más difícil, cuál es el que hay que tocar más, cuál es el que hay que tocar menos, lo deciden ustedes. Eligen uno, ¿sí? Lo ocupan en una propuesta concreta, ¿sí? Concreta. Piensen en una materia que dan, en un tema que quieren explicar. Por ahí es compartido, puede ser. Votan por alguno de ellos, o eligen otro, o salen a buscar otro. Si ninguno sirve, salen a buscar otro. ¿Sí? Si no es posible hacer el simulador, porque ninguno les convence, qué sé yo, pueden hacer una propuesta. Esa propuesta, vuelvo un segundito para atrás, la tienen que elaborar teniendo en cuenta esto. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la secuencia? ¿Cuál es el elemento? O sea, no está construido, no lo van a construir, pero lo van a tener que describir. Y el simulador se describe con todo esto. ¿Se entiende? Por eso es más fácil usar uno que ya está hecho. No importa, después dirán, llamo a un programador para que lo haga, lo hago en H5P, que es una herramienta que permite construir cosas que ustedes las han visto. El curso no enseña a construir simuladores, no es la intención de este curso en particular, sino de usar algo que ya existe o pensar en algo que pueda diseñar, nada más. Ese que elijan es parte de la actividad, trabajo final, de la actividad 4, que viene después, ¿sí? Que es el TP final. Ese proceso de selección tienen en cuenta esto que yo les digo, ¿no? Que tiene que generar una respuesta ante un evento, ¿sí? Del que sea, mover algo, responder una pregunta, ver un video. Responden a qué pasa si, es decir, bueno, ¿qué pasa si tengo esta situación y mezclo, no sé, ácido con lavandina? ¿Sí? O sea, ¿qué pasa? Y eso me permite avanzar en esa simulación, ¿sí? O pruebo con el GeoGebra un montón de componentes, ¿sí? Y da diferentes resultados, ¿no? Yo quiero buscar si aparece la recta tangente, si es derivable, lo que fuera. El dispositivo tiene que simular esa situación, no alcanza con, para que quede claro, con solo preguntas y respuestas, no alcanza. Eso creo que quedó claro con lo que expliqué. Eso no alcanza. Tienen que estar volcadas en un problema, ¿sí? Concreto. Puede ser gráfico, inmersivo. Inmersivo digo porque algunos vi que encontraron de realidad aumentada, han encontrado unas cosas fantásticas. Video, contextual, puede ser un texto que acompaña, lo que ustedes quieran. Los miembros participan de estos espacios de trabajo, como estaban cuando hicimos gente que busca gente para los grupos, lo mismo. Discuten ahí, discuten por afuera, si lo prefieren en WhatsApp, que algunos organizaron en WhatsApp, no importa. ¿Y qué tienen que ir elaborando? Deben elaborar. Deben elaborar primero la característica del simulador, que ya la tienen, si es uno del repositorio ya lo tienen. Enlace, tipo de licencia, fecha de creación, eso ya lo resolvieron supuestamente. Otra cosa que tienen que poder hacer es acceder al simulador y obtener un par de imágenes resolviendo alguna situación tarea. Las captan, las capturan. Después describen la estrategia, ¿sí? Que es basada en este uso. Es decir, la serie de actividades didácticas, como yo les decía, la identificación de objetivos, cuánto va a durar, el número de sesiones previstas, 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, todo el semestre, la vinculación del contenido con la realidad, cómo hacen esto, ¿no? Bueno, lo simulo por acá, ¿para qué? Y en la realidad, ¿qué voy a hacer? Nada, ¿me alcanza con esto? ¿Necesito que bajen a la práctica de laboratorio? O de entrevista, digo, para no centrarme en un área de conocimiento, ¿no? Tienen que entrevistar a la persona realmente, tienen que ir al campo a realizarlo, obtener alguna evidencia de que se aprendió, de aprendizaje, cómo lo van a hacer y cómo lo van a evaluar, ¿no? Decir, bueno, vos hiciste todo esto, ¿cómo se evalúa? Les hago, no sé, voy a decir cualquier cosa. Les hago una entrevista a los alumnos me cuentan, me envían un informe, me responden una serie de preguntas, eso lo deciden ustedes. Y ejemplifican con las dos imágenes. En esa secuencia didáctica dicen, bueno, está esto, hay que hacer esto, como algo muy cortito. Fíjense que es un texto corto. 400 palabras, entra bastante texto. Si alguno necesita más, lo va a poder hacer, pero digo, para que no nos excedamos, no les estamos pidiendo un informe de 20 carillas, nada que ver. Eso lo van armando, lo van discutiendo. Cuando lo tienen, lo ponen en el siguiente espacio. Van a tener 2 espacios la semana que viene. Oficinas de trabajo, foro de entrega. ¿Sí? Una vez que en la oficina de trabajo o en el WhatsApp, no importa, o se juntaron por videoconferencia o físicamente, no importa, resolvieron todo,
lo vuelcan, ¿sí?, al foro de entrega. En la oficina de trabajo participan todos, en el foro de entrega con uno del grupo que venga y lo entregue, listo, ya está. ¿Entiende? Eso hasta el 14 de septiembre tienen tiempo, como fecha para que nosotros podamos corregir, porque si nosotros no podemos ver esto, no van a poder avanzar sobre el TP final después, ¿sí? En esa oficina de trabajo pueden dejar inquietudes, nos quieren intervenir, nos dicen, Alejandro, Javier, Alcira, está bien esto. Nosotros vamos a estar atentos a estos espacios de trabajo, ¿sí? Si discuten por afuera y tienen una duda, pueden venir acá y volcar. Nosotros vamos a responder, ¿sí? Los vamos a acompañar desde ese lugar. Esta tarea se va a entender mucho mejor, obviamente, cuando el lunes se dispare todo el material y van a tener como más herramientas, ¿sí?, para pensarlo. ¿Entiende? Esta sería como la idea general. Vuelvo un segundo atrás. Esto es muy importante, los elementos para tener en cuenta en la simulación, ¿sí? Vuelvo a esto porque esto es como el eje de todo lo que ustedes tienen que trabajar, ¿sí? Piensen, los que ya encontraron algo, si cumple todo, se van a empezar a dar cuenta que no, por eso van a decir, uy, ¿por qué el profe me dijo tal cosa? Bueno, porque estamos yendo hacia este lado. Y esta actividad se va a activar el día lunes próximo, ¿sí? Esta semana los vamos a dejar porque todavía muchos no entregaron el simulador, ya es como que entramos en ritmo. Con algunos estamos negociando ahí el simulador, con los comentarios, les pido que revisen, si todos revisaron. Hay algunos que hice preguntas, todavía no respondieron, así que peguen una mirada al glosario y van a poder trabajar, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá esta parte de lo que estoy contando? ¿Sí? ¿Quieren hacerme preguntas de esto? ¿Quieren hacer preguntas de esto antes de avanzar? Por ahí la idea entonces sería que cada uno del simulador que eligió, evidentemente lo tiene que ver para poder elegir una parte de ese simulador para poder trabajar, ¿no es cierto? Perfecto, Sergio, sí, tal cual. Porque hay algunos simuladores que son enormes. Hay algunos, sobre todo algunos de hidrología, forestal, están buenísimos. Por ahí guarda, que por ahí es todo ese simulador que necesitan. Bueno, entonces, si el alumno está, no sé, en cuarto o en quinto año, puede aplicar todo eso, genial, pero tiene que quedar claro cuáles son los que van a utilizar, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Está bien tu pregunta, porque la actividad, me estoy anticipando mucho, pero la actividad final, la 4, la vamos a hacer desde el punto de vista del alumno. Esto también es más novedoso, es decir, cómo el alumno tiene que recibir la información para poder hacer bien la experiencia de simulación. Entonces, ahí es la última vuelta, los vamos a hacer parar de otro lado para que puedan terminar de resolverlo. Así que está muy bien tu pregunta, sí, exactamente, Sergio. Es ponerlos en el lugar de, a ver qué pasa. Con lo cual, tienen que pensar eso, y bueno, acuérdense que después la actividad final grupal es de un simulador que ustedes elijan, digamos, si en tu grupo, por ejemplo, Sergio, deciden por el tuyo, listo, trabajan todos hacia ese lugar, ¿sí? Por ahí van a necesitar un tiempo de revisarlo, analizarlo, y ustedes ponerse de acuerdo, decir, no, mirá, el que parece que más cumple es este. Ahí van a ser ustedes como una suerte de descarte, van a tener que descartar. O no, guarda, por ahí me dicen, no, mira, los 4 armamos esto y vamos a hacer, no sé, eso va a ser diseño de ustedes, ¿sí? ¿De acuerdo? En cómo esa experiencia queda configurada. Todavía no hice el cruce yo tampoco de encontró cada grupo, sino todavía lo tengo en el plano individual. Pero puede ser que alguno se complemente con otro. Así que bueno, acuérdense que igual el glosario, todos tienen que hacer un aporte, al menos uno, ¿sí? Un aporte. Algunos pobres hicieron un montón, no importa, pero digo, al menos uno, ¿sí? Un aporte que concentre todo es lo mejor, así queda claro. Alejandro, del glosario entonces nos van a llegar devoluciones o correcciones a cada uno. Están puestas en el glosario. Si vos volvés a tu aporte, abajo hay algo que dice comentarios. Y lo reviso, dale. Ahí el comentario te dejó el tutor. Puede ser que por ahí justo no llegamos, pero digo, estamos contestando todos. Como se van mezclando, se van ordenando alfabéticamente, por ahí algunos se traspapela, pero en los comentarios tenés la devolución, ¿sí? Perfecto. En eso va a pasar, está bien tu pregunta también, Victoria. Ahí van a tener bien el... Una aclaración,
Exacto, o sea, por supuesto algunas que veces son hay que aclaraciones, sugerencias, que piensen, No. ¿no? Hay diferentes, pueden chusmear los demás, los pueden chusmear también, para verlo. Perfecto. Los comentarios, fundamentalmente, los van a encontrar los que subieron algún tipo de simulador que por algún motivo no cumple con lo que estábamos charlando y con lo que decía Ale, e incluso van a encontrar algunas sugerencias en cuanto a una posible utilización de esa herramienta que subieron. Y bueno, y después los que realmente subieron los simuladores, que están bárbaros y que no tienen ningún problema, probablemente se van a encontrar con un comentario muy escueto, porque la idea no es estar evaluando nada, porque no son simuladores que hicieron ustedes, no vamos nosotros a ponernos a evaluar cómo es la calidad de un simulador que hizo otra persona, un tercero que no tiene nada que ver con el curso. Entonces, la idea es ver si eso lo pueden usar o no. Recuerden, de todos modos, que la idea nuestra es un banco de simuladores, con lo cual, por eso hicimos un glosario, porque el sentido del glosario es poder que ustedes puedan subir material como herramienta de Moodle para que después todos la puedan ver. Por eso es un glosario, en realidad. Simplemente por la utilización de esa herramienta que es útil para esta cuestión. Entonces, pueden usar de ahí cualquiera, porque capaz que a lo mejor ustedes no encontraron uno adecuado y de alguno de sus compañeros encontraron uno que les viene bárbaro. Porque además hay muchos que subieron varios simuladores. Lo mismo los ejemplos que pusimos nosotros, si hay alguno que lo quieren usar y bueno, si es algo adecuado para ustedes, lo usan. La cuestión es poder, por eso dijimos banco de simuladores, ¿no? Bien, Y bárbaro. bueno, no sé qué otra pregunta tienen. Sí, no sé si en el chat, bien. Alguien decía que escuchaba mal, bueno, perdón, recién lo veo, Nancy. Puede ser hoy con la tormenta esto, a la mañana no saben, tuve una charla, era imposible, la pasé muy mal, ahora creo que vamos mejor. Ya era yo, Alejandro, gracias. Ya está resuelto, cambié de red porque mi casa parece Frávega. Hay 6 conectados a la misma red y un desastre. Mil disculpas. Bárbaro, Pablo, está, no hay problema. Perdón, Alejandro, te puedo hacer una pregunta, pero sí, es sí, más sí. técnica que otra cosa. Sí, yo acá, digamos, en Bariloche tengo mala conexión, por eso no pongo tampoco el video, la cámara, porque apenas puedo escucharlo, digamos. No, te hago una pregunta, pero es técnica, no sé si, a mí, digamos, en mi grupo estamos por trabajar, o sea, tenemos pensado trabajar con el H5P. Ok. Para hacer el simulador, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo, digamos, el H5P te permite compartir, digamos, el trabajo, así como si fuera un Google Drive, donde pueden trabajar, donde todos pueden meter mano, digamos, ahí? ¿Tenés idea de eso? Qué buena pregunta, Martín. Alcira se ríe, porque acá todos sabemos H5P los tres, pero la experta en H5P es Alcira. Bueno. La pregunta va para ella, dirigida. No importa, no sé dónde lo están desarrollando, pero bueno, nosotros, viste que H5P fue variando, la página quedó bastante limitada, sí. Hay una versión paga, entonces la versión totalmente gratis y completa hay que trabajarla bajo Moodle, ¿sí? Haciéndolo en Moodle. Así que, y ahora el Cira me corregirá, si uno levanta el H5P, lo empieza a construir en un aula de Moodle y donde todos son profesores, todos van a poder meter mano. Esto es lo que quiero decir. Pero ahí hay un problemita, porque en realidad, digamos, sí, yo lo tengo en el Moodle, pero de otra institución. Es decir, no estoy en la Universidad de La Plata. Y entonces mis compañeros, ¿sí? Son de La Plata. Claro, son de la Universidad de La Plata y ellos sí pueden, digamos, supongo que pueden trabajar, digamos, a través del Moodle. A mí me pueden invitar, pero digamos como si fuera un veedor nada más, ¿no?
¿hay alguna forma, digamos, de que matriculándome, digamos, dentro de la... Del aula de ellos puedas Claro, bajarlo? Sí, 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 lo ¿se podemos puede? resolver. Sí. Ah, Le bueno. creamos un usuario y una clave en el aula del Moodle. A ver, si es un Moodle que depende de nosotros, que no lo sé, porque me estoy anticipando, que puede ser que sí, que lo hacemos directamente. Yo estoy a cargo de la Dirección de Educación a Distancia de la universidad. Y si Ah, no, bueno. si es un Moodle de alguna que usa el propio, que ahora después lo vemos, charlamos con tus compañeros y compañeras, ¿sí? Pero Sí. bueno, esa sería la... Ahora, También se me ocurre otra hago opción, que después la resolvemos, ¿sí? Bien. una consulta. ¿El Moodle tiene posibilidad de que uno agregue un docente con derecho a intervenir, ¿no es cierto? Sí, 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 con derecho de Por edición, ejemplo, Sergio. en este Sí, tipo de trabajo. sí, sí. Es con vos que Uno puede trabaja. autorizar. Sergio, Martín está con vos, me decís eso. No, 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 Ah, no, ¿con es quién otro estás? grupo. no, Con es una Pablo. acotación que hago Con nomás. Pablo. Ah, bien, con Pablo, está bien. Y Pablo, ¿vos en qué Moodle usás? Nosotros el entorno de la Facultad de Medicina, De de la medicina, UNLP bien. de Medicina. El de Lo que pasa es medicina. que somos 4 en el grupo, está Jimena y Nancy, que ya están incorporadas en el entorno, así que como yo soy el coordinador del entorno de la cátedra de cirugía D, Ah, bien. las agregué, pero como él no está y yo no soy el coordinador de todo el entorno, tengo que solicitar una licencia para él. Claro, exactamente, sí. Que lo agreguen como usuario, sí. Cualquier cosa me decís. Claro. Dos o tres cositas quería agregar. Dale, Alcira. Primero recordarles que no es la idea de este curso que construyan el simulador. Si lo pueden construir, bueno, maravilloso para ustedes, pero no es obligación que nos lo entreguen. Con lo cual, supónganse que tienen dificultades para coordinar tareas dentro del grupo para el desarrollo del simulador. A lo mejor después deciden tomarse más tiempo, hacerlo lo que resta del año, hacerlo para ustedes, porque lo importante es que lo puedan usar con sus alumnos. Entonces, supónganse que se les dificulta mucho esta cuestión de la utilización de H5P, que ahora les voy a hacer algunas aclaraciones pequeñas. También lo que pueden hacer es plantear, digamos, como si fuese el árbol de decisión, y cómo lo plantearían ustedes en H5P o con alguna otra herramienta. Yo digo H5P porque, bueno, podría ser la más sencilla, pero porque está en Moodle, qué sé yo. Pero también podría ser directamente, no que desarrollen el simulador, sino que hagan como un esquema de cómo funcionaría, o una descripción detallada de cómo funcionaría, porque piensen que en una semana para desarrollar un simulador, y bueno, se van a ver un poco apretados con el tiempo. También lo que pueden hacer es, supónganse, si quieren desarrollar un simulador en H5P, supónganse que esté hecho en base a videos. Bueno, en vez de poner los videos, también lo que pueden poner es una imagen negra con un texto que diga, acá iría un video que muestre tal cosa. Y después consiguen el video. Porque nosotros no vamos a evaluar cómo desarrollaron el simulador. Bueno, eso por un lado. H5P. O sea, digamos que... Perdón, Alcira. Entonces, no es la pretensión. Después, por otro Entonces, lado, disculpe, Alcira, antes que continúes, lo que habría que presentar es el árbol de decisión que implementaríamos en algún simulador, particularmente... Claro, si no tienen, exacto. No sé, Ale, a ver vos qué opinás, pero quizás menos todavía. Quizás ni siquiera eso, podría ser hasta una descripción bien detallada de cómo lo harían y no exacto el árbol de decisión con todas las opciones. Capaz que podrían desarrollar una rama del árbol de decisión como poniendo un ejemplo de cómo se van a manejar, quizá. Claro, por ahí un poco, ahí le doy la palabra a Alcira. Un poco lo que dice Alcira es que cuando uno se lo pone a construir, por eso no trabajamos en este curso, no es un curso para construir, sino para reutilizar. Se la van a ver complicada.
Entonces, en cuanto a las decisiones, son muchas decisiones a tomar en poco tiempo, pero un poco lo que preguntaba Alejandro Gómez, pueden plantear la estrategia con estos elementos que yo les di, estos 6 elementos, y alguna rama de decisión. El H5P lo que tiene, la herramienta del árbol de decisión, justamente, es que le genera el arbolito. Entonces eso está fantástico. Ustedes, en cuanto lo agarren, rápidamente lo van a poder generar y lo van a ver. Eso lo vamos graduando con el tutor, no se hagan problemas, ¿sí? Y había alguien, Silvina, que quería preguntar algo, que la pisamos, perdón. Sí, entonces es suficiente, por ejemplo, con que presentemos un guión de cómo haríamos el simulador, en el caso de que no encontremos uno que se adapte. En el caso de mi grupo, por ejemplo, tenemos actividades complementarias, entonces tal vez necesitemos tomar del árbol de decisión diferentes rutas para responder a la pregunta ¿qué pasa si? Exacto, exacto, Silvina, sí. Con eso está bien para la actividad 3. Sí. Bien, y la otra pregunta que tengo es, en el caso de que no encontremos un simulador que se adapte, ¿podríamos tomar partes? En mi caso, por ejemplo, yo lo que subí fueron atlas de histología porque no conseguí simuladores reales de histología, de problemas que casi no hay. Y entonces, mi pregunta es, si podemos tomar parte de esas imágenes, de esos bancos de datos, y adaptar. Ahí te perdimos en el final, Silvina, pero creo que lo que intentás decir es tomar esas imágenes y adaptar para las preguntas o la secuencia de preguntas, algo así. Claro, exacto, y adaptarlas como parte de la estrategia del simulador. Sí, también, perfecto. Sería como una integración de esa información que ya existe para no generar nueva información y complicarnos más, sino Exacto. Tomar esa información existente para adaptarla para un simulador, para el planteo. Perfecto, sí, sí, está muy bien, Silvina, está excelente la decisión que van a tomar. Tengan en cuenta que varios de los ejemplos que mostramos son, digo, para que vean cuál es la complejidad de pensar de cero el simulador. Algunos son hasta trabajos de tesis, digo, para que, ¿no? Porque a veces uno se entusiasma y no ve digo, para que queden bien, queden prolijos, testeados, que yo, se vuelve complejo. En varios de ellos, el de hipoacúsicos, el de los circuitos, son partes de un trabajo más grande. Lo cual, si pueden apuntarle, en el caso que no encuentren nada, a ese diseño que están pensando, excelente, sí, sí, sí. Eso es lo de la actividad 3. Ahí en la actividad 3 lo van a tener que poder contar, porque después la actividad 4 va a ser, digo, se los anticipo, cómo el estudiante lo va a usar. Entonces vamos a ir a otro enfoque del simulador, ¿sí? Eso es lo importante, pero si pueden plantearlo, genial, porque aparte nuestra intención es, como decía el Cira, plantarles la semilla, digamos, la semilla no solo para aprobar el curso, sino para que después lo hagan en serio, ¿sí? Y lo puedan utilizar. Así que bien, perfecto. Bien, Silvina. Bueno. Gracias. Hay más que levantaron la mano. Está Ximena. Sí. Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Por ahí me estoy adelantando, pero me interesa para cuando lo pueda poner en práctica, ¿cómo vamos a hacer la evaluación? No sé si va a haber material de eso, pero bueno, ya mi cabeza va un poquito más. No, no, está perfecto. La evaluación es un temón para esto. Si mal no recuerdo, hice un recorte yo de un tema porque justo tenemos un libro que está buenísimo de evaluación, que seguro lo van a querer completo porque lo van a usar para otra cosa, pero en ese libro está cómo evaluar con simuladores. O sea, vamos a trabajar esa parte que es la clase 4, es lo que viene la otra semana. Ahora voy a comentar algo en esto que tengo en la presentación, me falta un pedacito muy cortito que hablo de evaluación. ¿Qué es lo que se recomienda para el simulador, ¿no? Sí, porque es todo un tema. Es decir, todo, como decía hoy, toda la estrategia del proceso de enseñanza termina modificando la evaluación. Entonces, vamos con camino a eso, sí. Perfecto. Ximena, ¿vos te referías a la evaluación que vamos a hacer nosotros del material o de las actividades del curso? No, ¿cómo evaluar a los alumnos con esto? No, ¿cómo evaluar a los alumnos? Yo le interpreté eso, sí, sí. Está bien. Ah, está bien. Sí. Interpreté eso, perdón. Me quedó la duda. Porque incluso la estaba
lo que estuvimos charlando en el grupo era, si hacemos una en H5P, yo pensaba adaptarlo para mí y como tal vez no va para todos mis prácticos, lo pensé como una evaluación integradora también de la parte práctica y dije, ¿y cómo tengo yo cómo le fue? Digamos, ¿no? O sea, me quedaba esa duda por eso. Perfecto, bien. Bueno, H5P te permite... de acuerdo al recorrido que va haciendo el alumno, asignar puntaje a cada una de las etapas. Eso está bueno. Sí. Con lo cual, cuando terminan todo el recorrido, se les asigna un puntaje total. Está perfecto, claro. H5P lo que tiene a diferencia de otros, como los del PET, tiene incorporada la evaluación, que puede ser tan compleja, como dice Alcira, como uno se las imagine. Yo entiendo que eso también va a ir escalando con el tiempo, la mejora en la evaluación, pero sí tiene, a diferencia de otros, el acceso, el puntaje, hay varias cosas muy interesantes que uno puede trabajar, que los demás simuladores, algunos, salvo que sean software, no lo tienen, ¿sí? Hay un par por ahí que es uno de forestales, uno de hidrología, esos sí tienen un registro, pero hay otros que he visto, no, esos no lo tienen, ¿sí? Así que también hay que ayudar en esa parte, tal cual. Bueno, bien. Bueno, avanzo un poquito más y probablemente se dispare alguna otra cosita, no queda mucho. Es un poco lo que preguntaba justo Ximena, es la evaluación de la estrategia del uso del simulador, es decir, en su completitud. De los estudiantes, por parte de los estudiantes, ustedes como experiencia, ¿no? Hay que pensar un poco en todo esto, sobre todo cuando es algo nuevo, casi experimental en algunos casos, en otros no, probablemente, y en otros por ahí lo usan como hábito, pero nunca lo incorporamos de manera sistemática. Básicamente, lo que tenemos que tratar de afinar o de terminar de resolver es evaluar, ¿no? Y evaluar es muy importante. ¿Qué cosas que le van a pasar? La usabilidad del simulador. Habrán notado que algunos no necesitan explicación y otros la necesitan. ¿Sí? Hay muchos que me han pasado y me puse a trabajar, qué sé yo. Después hay uno que está muy bueno, que creo que es Cocori, algo de la célula, que es como una animación muy bueno que lo estoy probando. Claro, mis conocimientos los tengo de las células, ¿no? Entonces me doy cuenta, pero bueno, tuve que aprender a manejar el nanobot, creo que es toda una historia. Y meterme y profundizar y tocar lo que es, bueno, ahí uno va aprendiendo. Bueno, ¿cómo es la usabilidad? ¿Cuánto requiere del usuario para aprenderlo? ¿Si es intuitivo o no? Bueno, esto es una cosa que podemos evaluar. ¿Tá? La estrategia didáctica, que es cómo lo emplearon, porque tiene que ver en cómo lo aplicaron ustedes, y cuáles fueron los conocimientos adquiridos del estudiante, el aprendizaje real, digamos, que eso puede ser a través de una evaluación del simulador o bajado a la práctica concreta física y ahí detectar cosas. Esas serían las tres cosas que tendríamos que tratar de mirar como componentes. ¿Sí? Sobre todo la usabilidad cuando es nuevo y siempre, ¿no? Porque las cortes de estudiantes son diferentes, pero en general muchos simuladores todavía les falta esto de la usabilidad, ¿no? De si realmente sirve, qué no sirve, si lo construyeron ustedes les viene al pelo porque lo van a poder mejorar. ¿Sí? Por ahí algo en H5P es menos complejo y menos criticable, salvo que lo hagan muy, muy desordenadamente. Si más o menos tiene una estructura ordenada, la usabilidad va a ir por buen camino. Pero si es muy libre, muy de programación, es un componente importante. Después, como evaluación en general, acá también les dejo esto, que esto es algo que está en... A ver si me lo levanta. Está hecho en Genially, es una presentación de una de las profesoras de otro curso, ahí estoy levantando el original, que tiene que ver con el proceso en sí de evaluación, ¿no? Digamos, de cómo la planifico la evaluación. Esto tiene cuestiones que ustedes tienen que preguntarse, como lo hacen con cualquier otro elemento, cómo elaboran esa evaluación, y acá van a encontrar este libro, que después lo van a poder descargar. Igualmente esto está en la clase 3, en la 4 está acotado.
van a encontrar este libro que es Evaluación del y para el aprendizaje. Bueno, esto tiene de todo. Entre todos los capítulos está el del simulador, acá adentro. Hay pautas y criterios, y después ustedes chequean en forma oral escrita, ¿sí?, la decisión, y después están los instrumentos, ¿no? La parte de instrumentos, acá lo que es importante y lo que vamos a encontrar es, hay mucha autoevaluación en el simulador, ¿no? Que el alumno se autoevalúa, es un elemento bastante útil en la autoevaluación, o en la coevaluación, ¿no? De a pares, es decir, bueno, entre pares se proponen cosas y tratan de resolverla, ¿no? Uno la resuelve y el otro la analiza. Este tipo de estrategias son como más permeables para el uso de el simulador, más que una evaluación crítica o clásica de la exposición de un tema teórico o de la resolución de un ejercicio práctico. Hay que ir por ese lado, ¿sí? Ir más hacia la evaluación, la autoevaluación, hay que ir por ese lado. Independientemente que después hagamos una evaluación, digamos, integral, ¿no? Esperen que ahora saco esto porque me quedó, ahí está, se me confunden las pantallas. Se podría decir que el simulador ya es un sistema de evaluación, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Una cosa que tiene el simulador, Sergio, es que es un sistema de evaluación en sí. Un poco lo que preguntaba Ximena, bueno, estaría bueno que lo guarde, o sea, que guarde los pasos, los errores. Si no lo hace, tenemos que intervenir nosotros. Ahí es donde viene la complejidad. Pero en sí, el ideal sería ese, digamos, tenemos, como decíamos, creo que lo contaba un poquitito en una de las charlas, tenemos el de mínima y el de máxima, ¿no? El de máxima es el que va como integrando todo el proceso, pero bueno, vamos a encontrarnos de todo, por eso es bastante particular lo que cada grupo decida, ¿sí? Los armamos en grupo porque después para nosotros sí es muy complejo seguir cada caso, porque es como un mundo aparte, dependiendo de lo que eligieron, ¿sí? Antes de seguir, si quieren, ahí creo que Pablo había levantado la mano. Sí, Pablo. Estás muteado. Tienes el micrófono apagado, Pablo. Perdón. Que yo estoy en medicina, que yo considero que es una de las facultades que siempre viene un poco por detrás en la parte de tecnología, ¿sí? En el sentido de favorecernos tales, así que el servidor del entorno nuestro era una PC común y corriente, y el año pasado fue desbordada porque no daba abasto, nos metíamos todos juntos en el mismo horario a hacer exámenes, todas las cátedras, se caía a pedazos. Pobre el sistema. Este año aparentemente compraron un servidor en serio y mejoramos. Pero amén de eso, lo que hablabas respecto al tema de la evaluación, lo que más nos está costando es hacerles un clic a los docentes y a los alumnos para que comprendan que la evaluación no deja de ser un método de aprendizaje, porque en medicina se piensa que la evaluación es tomar un examen final, y no pasa por ahí. Entonces nosotros este año, en el entorno y a través de los alumnos, les pusimos un método de evaluación de cada una de las actividades que van haciendo, y cuando llegan al final dicen, no, ¿y el parcial final? No, ya está, ya aprobaron. No puede ser, dice. Sí, ya está. Y los docentes, enojados conmigo, porque se me ocurrió a mí, me dicen, ¿qué no le vamos a tomar final? Pero ya está, le digo, ¿qué más le vas a tomar? Si le estuvimos durante toda la cursada, cada vez que terminaban diariamente, fueron haciendo la autoevaluación. Entonces me parece que el desafío, al menos en medicina, por ahí estoy hablando por boca de ganso, en medicina nos cuesta mucho cambiar ese concepto de que la evaluación no deja de ser un método de enseñanza, ¿sí? Eso es lo que quería aportar, nada más. Está bien, Pablo. No, muy bien tu aporte, buenísimo. A ver, que pienses así, porque es esa la idea, digamos, es una parte más del proceso, es decir, no debería ser algo traumático ni para el estudiante ni para el profe, y no es lo que ocurre, lamentablemente, es decir, pero porque la práctica está instalada, digamos, no solo de los profesores, porque a veces acá sí uno carga mucho las tintas en los profesores, también de los estudiantes, o sea, lo exigen y se autoexigen, y lo que uno tiene que dejar siempre en claro es qué es lo que realmente queremos que aprendan y cómo se demuestra que ese aprendizaje se logró. Tomando un poco lo que vos decís, yo tengo diferentes materias, como debemos tener todos, y yo tengo una que evaluamos todo el proceso. Los chicos
van desarrollando programas, yo vengo del área de informática, en forma individual y grupal, y son trabajos prácticos. El día del examen, presencial o virtual, que todavía seguimos virtual nosotros ahí, es desarrollar un trabajo práctico, que es un problema a resolver, que son diferentes problemas, obviamente, por esta cuestión de que sean todos distintos, y ellos trabajan con todos los programas que hicieron y los tienen que modificar para poder lograr eso que yo les estoy pidiendo. Eso demuestra a mí el doble de aprendizaje y la estrategia cognitiva. No solo aprendieron, porque no aprendieron de memoria, sino que lo saben aplicar, readaptar y utilizar. Genial. Es mucho más difícil probablemente que les tome hacer este ejercicio, pero es mucho más relajado para ellos y se llevan mejor. Esto, y bueno, como decís vos, aprueban todos, no hay final, ya aprobaste la materia, que otra vez te voy a tomar todo de vuelta para validar que en sí, ya me lo demostraste. Bueno, un poco el simulador ayuda en este sentido, ¿no? Lo que decía también Sergio. Va acumulando, va mostrando, va haciendo, después uno toma la decisión, dice, no, falta, me parece, no es suficiente el coso, lo erraste todas las veces, bueno, esto es otra cosa, ¿sí? A mí me parece que en ese sentido va, ¿sí? Es muy, muy importante esto que están planteando, porque hacia ese lado va sobre todo esto que van a ver acá que yo les estoy presentando, que después lo van a tener disponible. Y bueno, y ese libro cuando se lo descarguen, cada uno se sentirá, es casi inevitable, se los digo, porque a mí me pasó. Digo, ay, a ver qué dice la resolución de problemas, pum, me metí de cabeza a leer eso, porque después se excede al simulador. Pero hay una cosa que se utiliza, y nada, nosotros recomendamos que hagan, es esto que están viendo en pantalla. Es un instrumento ya para evaluar el simulador, no es el aprendizaje del estudiante, es más el simulador en sí. Se usa habitualmente rúbrica. Esta es una rúbrica genérica que la pueden aplicar casi a varias de las cosas que ustedes utilizaron, que tiene que ver con, por ejemplo, acá hay indicadores que mide esta rúbrica, ¿no? Grado de conocimiento de las instrucciones de operación, el grado de conocimiento de las variables de proceso, de logro, de juicio analítico de los resultados. Estas son cosas que ustedes pueden, disculpen que se me fue, quería ponerlo acá, pues ahí está, que pueden ustedes evaluar, ¿no? Y hay una escala que dice deficiente, regular, bueno, muy bueno, excelente, y una nota, si quieren notas, si tienen que ir con nota. Y en cada uno de esas escalas que ustedes proponen, bueno, ¿por qué es deficiente? Por ejemplo, de las instrucciones, atiendo los procedimientos de operación y desconoce por completo el uso, identifico los procedimientos de operación y conoce parcialmente el uso, compruebo los procedimientos de operación enlistados, pero no están en un orden lógico o son difíciles de seguir, integro los procedimientos que están enlistados en el orden lógico, pero los pasos no los puede enumerar, supónganse una secuencia de pasos para identificar plomo en una muestra, y no son oraciones completas, ¿no? Adapto los procedimientos, los enlisto, los ordeno. Bueno, esto hace que ustedes puedan evaluar el uso del simulador. La idea de usar rúbricas es una idea compleja de elaborar, como todo instrumento hay que construir, pero me permite a mí ser un poco más objetivo, por decirlo de alguna manera, en tomar determinadas decisiones. Esos indicadores los construyen ustedes, las escalas las construyen ustedes. Nosotros tenemos una escala muy sencilla en este curso que es cumple, cumple parcialmente, no cumple, ¿sí? O sea, si algo está, se está, y tenemos una manera de ponderar eso, ¿sí? Por cada uno de los indicadores que vamos a medir, lo vamos a utilizar para evaluarlos a ustedes. Un elemento que se utiliza mucho, y para la simulación y para el simulador en sí, la experiencia de uso de ese simulador, son importantes, ¿no? El juicio analítico de los resultados, por ejemplo. Recreo la relación entre las variables, es discutida, detallada a partir de resultados, incluye los descubrimientos, aporta las hipótesis, ¿no? Digamos, cuando son experimentos, por ejemplo. Esto es una estándar que se las pusimos ahí, van a encontrar un montón ya elaboradas, ¿sí? En ese libro van a encontrar de todo para poder asociar, ¿sí? Si bien, como siempre digo, no es este curso, lejos de ser un curso de hablar de evaluación, pero sí tocamos el tema de evaluación de simuladores, que es lo que nos interesa con esas tres variables, ¿no?
que habíamos visto acá. La usabilidad, la estrategia didáctica y los conocimientos adquiridos, ¿sí? Ahí estaría como el tema. Esperen que voy a sacar esto. Bien, ahí saco la pantalla para poder vernos. Una aclaración, ya que estamos hablando de evaluación, sería interesante terminar de aclarar la evaluación de este curso, ¿no? Porque justamente lo que decíamos de la evaluación final y todo eso, nosotros no lo vamos a hacer. La idea, hay un trabajo final en el sentido de que es el último, pero la idea nuestra es ir llevando e ir evaluando todo el proceso de cómo van optimizando esa estrategia a través de las diferentes etapas, desde encontrar un simulador adecuado o no encontrarlo y plantearse uno, que eso también es muy interesante, hasta, bueno, digamos, toda la descripción, cómo lo utilizarían. Entonces, y después, bueno, desde el punto de vista del alumno, que sería el último trabajo final, pero final no porque sea más importante, porque en realidad casi yo diría, para mí es más importante el 3 que el 4, pero, o sea, que tienen que cumplir con todo eso. Ale, por ahí, si vos querés agregar algo más respecto de este tema, que es bueno, creo, aclararlo, ¿no? Ahora que estamos conversando todos. No, por supuesto. Era un poco en línea, ¿no?, lo que planteaba Pablo, digamos. Nosotros al principio de la charla les decía que miramos todo, ¿no? Cómo se presentaron en el Genially, cómo eligieron los grupos, cómo hicieron el glosario, cómo hacen el foro y cómo van a hacer el trabajo final, que por ahí anda medio presentado, que es la secuencia del punto de vista del estudiante. Ahí también van a tener, siempre todo tiene como un gradito de dificultad, que ya lo van a ver, que esa es parte de nuestra estrategia, que ese va a tener algo que por ahí alguno nunca lo hizo y va a decir, ay, ¿cómo me meto con esto? Bueno, lo vamos también, les damos los materiales, les vamos a dar cosas. Como para que sepan, a nosotros nos encantan un montón las cosas que son interactivas. Entonces, bueno, en el trabajo el 4 va a haber que haber algún grado de interactividad por ahí dando vuelta. Pero tiene que ver con eso, ¿no? En ser coherentes en toda la propuesta y evaluar paso a paso, ¿sí? La idea es que vayan cumpliendo con los objetivos de cada una de estos trabajos, y en el caso que no cumplan, como puede pasar con algo, les vamos a dar tiempo, comentarios, revisión. Esto es lo que vamos haciendo, ¿sí? La idea es que todos lleguen a buen puerto, ¿sí? En alguno, a veces, bueno, puede ser que no tenga tiempo, no pueda hacerlo. Bueno, es cumplir con toda esta cosa, que para muchos puede ser que sea habitual del uso habitual, y para nosotros puede ser totalmente nuevo, ¿sí? Así que bueno, esta es un poco la idea. ¿Habían usado simuladores? Eso no les pregunté hoy, que siempre pregunto. ¿Usan simuladores habitualmente? Sí, no, tengo sí y no por todos lados. Buenísimo. Algunos, bueno, yo sé que usan porque, bueno, nada, han consultado. Algunos están más familiarizados con otro tipo de simulaciones. Por ejemplo, hablando de medicina, ¿no? El hospital que tienen. Un hospital de simulación. Claro, ustedes tienen el concepto de simulación incorporado y es fantástico porque me encanta eso. De hecho, ahora ya no es solamente el muñeco se conecta, o sea, tiene distintos tipos de respuestas, hay otros que se conectan a computadora, dan resultados. Entonces, en la simulación también hay una cosa que está tan de moda ahora, como híbrida, ¿no? Entre virtual y real. Bueno, ese es otro espectro de la simulación. No nos metimos, pero por ejemplo, en todo lo que ustedes van a ver de presentación, que seguro vieron, hay algo que son laboratorios remotos, no los laboratorios virtuales, los remotos. Bueno, los remotos son súper interesantes. Quiera trabajar con eso, le escribe a este profesor que es conocido nuestro. Eso es operar un equipo remotamente desde tu casa. Esa es una combinación perfecta para el momento actual, ¿sí? Es decir, ahí no puedo ir a ese lugar porque está lejos o porque, bueno, justo otra vez nos encerraron por la pandemia, y lo opero desde casa. Pero ahí hay una doble cosa muy interesante, es mucho más aproximada, ¿no? Como las operaciones a distancia, ¿no? Digamos que es bastante complejo de que un estudiante acceda, pero en la práctica profesional y posgrado se usa. Poder presenciar o acceder o intervenir en una operación que está distante. Bueno, eso es muy, muy importante, sí. Sí, es muy importante.
Es complejo, lo importante es que se animen a incorporarlo. Yo creo que es esto. Acá dice, usamos unas plantillas de Excel con una idea similar, pero no con este enfoque. Bien, mirá, ahí me está escribiendo Micaela. Eso también es importante. Lo de las plantillas Excel, que ya van a aparecer o han aparecido, creo que algún ejemplo subí yo, también, o sea, uno utiliza el Excel, fue la primera aparición masiva informática del qué pasa si, ¿sí? O sea, el Excel es un buen elemento para simular una situación, ¿no? Uno puede, y se puede ir dando maña, en que si modifica algunos datos de acá y pone una gráfica, y la gráfica reacciona a los datos que están acá y yo los cambié, se cambia. Bueno, ahí empezamos a construir una simulación que pasó del texto a la imagen, a la animación. Bueno, ahí tenemos una cosa muy interesante, y hay que darle después el encuadre de esto que estamos viendo, ¿no? A veces uno usa cosas y no las puede terminar de acomodar en la estrategia en sí. Está buenísimo, Micaela, voy a ir leyendo por acá porque algunos premios. Perfecto. Otra pregunta, nada, hoy veo varios de acá. Otra cosa que me olvidé decir, bueno, no somos todos de la Universidad de La Plata, hoy ya alguien habló, no sé si hay alguien más, pero hay otros participantes, porque este curso en particular se da en el contexto de la escuela de aula Kabila, que no es menor, si bien, ahí está UNER. Bien, Paula, sí, yo sé que hay un montón de gente que me fue escribiendo y yo me olvidé de eso. ¿Por qué digo esto? Porque es importante también, esta es la intención de haber subido el curso en aula Kabila, año a año va a ir mejorando, este es un curso nuevo de la escuela, no estaba, que ustedes puedan conocerse con pares de otros lugares, ¿sí? El año pasado no dimos en la escuela porque realmente estuvimos superados nosotros por la pandemia, y los que no lo conocen, que yo les decía, trabajamos toda en la Dirección de Educación a Distancia de la universidad y nos superó el problema, pero este año estamos más acomodados y dijimos, hay que incorporarlo, y el año que viene vamos a tener como cupos de distintas nacionalidades también, para hacerlo más interesante. La idea es que puedan vivir y compartir experiencias con otros profes fuera de la UNLP. Si bien este es un curso nuestro típico, la idea fue esa, ¿sí? Fue poder compartir con otros y con otras que puedan mostrarnos cosas. Se vuelve muy interesante después cuando hay de alguna otra universidad del grupo, en este caso como la UNER, pero bueno, era eso. Y hay más compañeros y compañeras, no están ahora presentes, pero hay más integrantes que venían de otros lugares. Eso también... Sí, eso me parece que está buenísimo, por ahí, como una convocatoria, ser parte de ese equipo de trabajo en todo caso, y no lo pondría institucionalmente, a eso por ahí no fui clara en el enredo. Si ustedes quieren que figure el COBO, debe pasar por la facultad. Si vamos las personas, no hay problema porque podemos tener otros trabajos. Bien, perfecto. Sí, tal cual. Ahí es un poco la idea esta de la construcción, ¿sí? Del curso. Bien. Bueno, un poco siguiendo el hilo de lo que veníamos charlando, ya vamos a tener después el material que mostré hoy, se los voy a subir. Este video, bueno, lo tengo que descargar y subir en YouTube y después se los comparto, tengan un poquito de paciencia. Y ya el lunes que viene va a aparecer esta actividad 3, que está adelantada, ahora que la vieron en previa, digamos, para que se ordenen y sepan. Y la otra semana el trabajo final. Vamos a ir, como hicimos ahora, ajustando. Si vemos que vienen bien, adelantamos, si no, los esperamos un poquito. Lleva su tiempo, la actividad que viene tiene su tiempo, van a ver que les va a llevar su tiempo, por eso le dimos hasta el 14. Y la última tiene que ver con la mirada del estudiante, está bastante pautada, ahí tienen que usar alguna herramienta del tipo Genially, si nunca la usaron, bueno, nada, van a tener tiempo de conocerla, de usarla. Seguro que en el grupo tiene que haber uno que alguna vez estuvo jugando, así que bueno, ese pobre va a estar como sobrecargado, pero bueno, es importante que lo puedan modificar, ¿sí? Y que puedan, bueno, seguir incorporando cosas que han aprendido
en este curso y en la pandemia, después cuando las cosas, ojalá, vuelvan a ser más habituales, más normales, van a ver que hayan ganado un montón de cosas, ¿no? Un poco en la línea de lo que comentaban los compañeros, sobre todo Pablo Pardal ahí nos decía esta idea de la evaluación, bueno, un poco va por ese lado la cosa. Así que bueno. Bien, no sé si quieren preguntar algo más, agregar algo más, no lo queremos hacer más largo. No sé si... Nada, Alcira, Javier, aprovechen si quieren decir algo. Quería resaltar el uso del foro de consultas, que lo usen, que no se olviden que está. Siempre es mejor plantear las dudas en el foro, así hay otros que las ven, porque siempre pasa, que a ustedes como docentes también les debe pasar, que lo que pregunta a uno en realidad lo que preguntan todos. Siempre la duda es de muchos. Entonces, es más útil ponerlo en el foro que mandar un mensaje privado o un mail, ¿no es cierto?, donde lo ve solamente una persona. Así que quería resaltar este tema del foro de consulta. Acuérdense que incluso pueden utilizar audio para, eso también. para intervenir en el foro, que capaz que hasta les resulta más, más práctico, más cómodo, ahora que estamos tan acostumbrados a los audios de WhatsApp. De WhatsApp. Así que habrán visto que bueno, yo les eso dejo digo, estamos comunicándonos a través del foro de consultas y utilícenlo que para eso está. Sí, perfecto. Una consulta, ¿ese audio vos lo grabás desde la plataforma? Sí, fíjate cuando vas a hacer el aporte al foro, por ejemplo, aparece un microfonito, apretando ahí, bien. la primera vez no sé, se carga no sé qué sé yo, y ya después está. En general anda, salvo que anden con algo de audio muy sofisticado en la compu, no hay problemas, es un estándar, ¿sí? Hubo alguien, no me acuerdo si de este curso o de otro, que tuvo una dificultad y yo le busqué cómo resolverla. Pero apretás ahí. Perdón, hay que ir a la parte de avanzada que dice en el claro, foro, para que no se ve. Para que te abra todo ese menú. Si no, hay una flechita que despliega para abajo. Una flechita dorada. Exacto. Y con eso pueden grabar. Ajá, bien. Es una herramienta de audio. ¿Vieron cuando hacen el aporte? Tienen como una grillita típica de Word. Bueno, hay unas flechas que se despliegan más abajo y ahí aparece video, audio, aparecen varias cosas. El audio es muy útil. Yo lo utilizo en general para aclarar cosas. Vieron que cuando veo que la duda se empieza como a generalizar, les disparo por la cartelera un audio para todos. Hasta ahora siempre tenemos el recaudo, si hay alguien que tiene algún problema de hipacucio, por supuesto nos avisa y lo traducimos a texto escrito, digo, pero la idea es poder combinar distintas formas, ¿no? Texto y audio para favorecer a todos, pero si alguien tiene una dificultad, lo dice y no hay ningún problema. Así que bueno, sí, utilícenlo eso. Sí. Bien. Esta plataforma es Moodle, ¿no? Esta plataforma es Moodle. Ustedes. Sí, es un Moodle que está en la última versión, no me acuerdo, pero en la última versión que está instalada, y está personalizada con una plantilla puntual y nosotros la toqueteamos bastante, pero digamos, es un Moodle como todos, pasa que nos gusta meterle diseño, ahí es un poco mano de Javier, pero vamos metiéndole diseño, ¿sí? Para hacerlo aunque sea un poco... Está muy buena. Nosotros también usamos Moodle, pero no tiene por ahí estas aplicaciones. Ah, perfecto, Sergio, bien. Sí, son cosas, tiene algunas cosas agregadas, tiene plugin, tiene algunas cosas que le agregadas. Sí. Claro. Santi, ¿por qué querés hablar? Sí. ¿Levantaste la mano? Quiero hacer dos preguntas. Una por el aula cabina, que vi que había un montón de cursos que estaban interesantes y después seguimos con la posibilidad de hacer otros cursos, o si nos sacan el usuario y esas cosas y quedamos mirando de la vereda. No, Esa Santi. por un lado, no sé si anda bien internet. No, Santi, vos sabés que sí. Van a quedar como usuarios, ya son usuarios y queden y pueden acceder siempre.
Esos cursos están activos ahora, tanto en septiembre como en octubre, las inscripciones obviamente cerraron, pero el año que viene volvemos a lanzar la escuela y se pueden anotar, ¿sí? En general los cursos se van repitiendo y se agregan más, eso es lo que nos viene pasando año a año, hasta que te vas a poder sumar a cualquier otro. No te había visto, Santi, ahora que me hablaste, te detecté, a vos te conozco. Y otra que quería preguntar es que vengo pensando desde hoy si esto que estamos haciendo no deja de ser una simulación, de que estamos simular un curso, pero bueno, estoy de pensarlo y no sé. Me voy a quedar pensando. Tenés que pensarlo, pero bueno, a ver, si vamos a la definición inicial de simulación, sí, estamos en una simulación. Lamentablemente es así, no estás equivocado. Parece medio como Black Mirror esto, pero estamos en una simulación. Si no, no está mal lo que estás pensando, es totalmente correcto. Sí, gran cantidad de cosas que estamos haciendo y que hemos hecho desde el 20 de marzo es una gran simulación de, ¿sí? Así que no está tan mal lo que pensás, está excelente. Vanessa, sí. Sí, te hago una pregunta, Alejandro, por esto que hablaste de las distintas versiones de Moodle y que obviamente en esta versión que estamos usando de Aulas Kabila se nota que es bastante actualizada y tiene un montón de recursos. ¿Hay posibilidad en los Moodle que usamos en las facultades que se puedan actualizar un poco? Por ejemplo, vi ahora lo de la elección del grupo, que está esa herramienta que me parece fantástica, y en la facultad donde yo trabajo no está ese permiso. No lo es como tenés. bastante limitado, sí. Sí, lo vamos a tener en cuenta. Perdón, Aulas Web que usamos el año pasado tenía más cosas que lo que ahora tenemos en Moodlecito, que nos trasladaron, por lo cual al principio rezongamos un montón porque yo quería volver a Aulas Web. Quiero Aulas Web, sí, eso nos pasó a la gente que se nos venía con nosotros y la devolvíamos a la facultad. Bien, no, Vanessa, escúchame, sí, lo vamos a charlar, eso es parte de lo que elaboramos en la Comisión de Educación a Distancia de la Universidad. Tratamos de que todos traten de llevar. Pasa que al no estar centralizado, que es lo que vos estás diciendo, se complica, ¿no? Son decisiones de cada unidad académica. Pero en general, si uno las pide, lo analizan y se agregan. Eso hay que agregarlo. Lo de elección de grupos es algo que no viene por defecto. ¿Sí? Nosotros también... Y también hay algunos permisos de parte de los alumnos. Nos pasó que trasladamos una actividad de Aulas Web con cuestionario donde había que seleccionar, bueno, la parte incorrecta de una frase, después había retroalimentación, pistas para que encontraran cuál era la parte, y claro, después nos dimos cuenta que en Moodlecito no la podían hacer los alumnos porque no tenían el permiso para copiar y pegar exacto, desde la misma actividad. Cosa que fue un caos. La actividad, lo que nos había salido tan bien el año pasado, este año fue caótica. Está bien, Vanessa. Vos estás en psicología, ¿no es? Sí. En psicología, sí, Moodle Psico. Quería aclarar una cosa, Vanessa. Sí. Muchas de las cosas que vos ves en realidad no dependen tanto de la versión de Moodle, sino de la incorporación de complementos o plugins externos. Puede pasar que haya algún complemento que a lo mejor no sirva para versiones antiguas de Moodle. Sí, podría ser. Sí, podría ser. Pero, por ejemplo, el tema de la elección de grupo, que me parece que es una herramienta muy útil. Es buenísima, sí. Muy útil. Bueno, eso yo calculo que aunque no sea la última versión de Moodle, la van a poder instalar igual, porque es un complemento muy sencillo. Sí. Y lo que sí es diferente, o bastante diferente, y que sí depende de la versión, es el tema de la incorporación como complemento nativo de H5P. Eso sí. Eso no lo tenemos. Fue a partir de la versión, creo que 3.8, la que tenemos instalada ahora nosotros es 3.9. Sí, Alcira, de hecho, esto que decís, teníamos actividades hechas en H5P y las tuvimos que transformar y adaptarlas a cuestionarios para hacerlas. Claro, perfecto. No teníamos la herramienta. Claro, Vanessa, sí, totalmente, se entiende totalmente. Igualmente yo lo noté, pero porque es interesante y ustedes también lo piden, justo a los chicos que están atrás, los conozco.
son compañeros míos, fueron alumnos míos. Así que más o menos los conocemos y también sabemos de las problemáticas de cada facultad. Es importante mantenerse actualizado, está buenísimo esto que me estás diciendo. Nosotros mismos tenemos una diferencia. Si ustedes trabajan con nuestros entornos, una cosa es trabajar en aulas web colegios y aulas web formación, que es igual a esto, y distinto es trabajar en aulas web posgrado y grado, que son distintos, son versiones diferentes, pero eso está provocado, que en tu caso, Vanessa, eso pasa por la conexión al Sioux guaraní. Es un lío, ¿no? Es como meternos en otro terreno, pero tiene que ver con eso, es decir, cuando se resuelva que el Sioux guaraní del UNLP, todo en el grado sea 3, van a poder mudarse a esto que estamos usando acá. Acá, como no necesitamos guaraní, damos un paso adelante. Claro. Un detalle, técnico, muy técnico lo que estoy explicando, pero tiene una explicación de por qué. Igual, como dice Alcira, lo de los grupos, sí, puede hacer, no hay problema. Que después lo vemos. Pero sí, muchas de las cosas que ven distintas es por ese motivo, en este momento. ¿Sí? ¿A qué guaraní están conectando? Sí, Silvina, tenías una había pregunta. que actualizar el sistema guaraní? Claro, eso ya se está haciendo, lleva su tiempo. Bien. Sí, Silvina. Yo quería hacer un par de preguntas. La primera es, los complementos no los podemos instalar nosotros, ¿verdad? Sino que tenemos que pedir, en todo caso, al administrador de Internet de cada facultad. Exacto. De la web de cada facultad. En tu caso, Silvina, ¿dónde eras? Que me perdí. Exactas, bien. Sí. No, porque justamente esta opción de formar grupos me parece genial para poder trabajar con los alumnos y poder interactuar con ellos de manera más directa. Eso por un lado. Por el otro lado, la otra cosa que me parece re interesante de este curso es el hecho de que podamos formar grupos que no son necesariamente la misma unidad académica, complementarnos y tratar de poder desarrollar, o por lo menos la idea de algún simulador, porque, digamos, a mí uno de los simuladores que más me llamó la atención creo que era de psicología, donde era la visita de de trabajo social, de un trabajador social a una casa. Y ese me pareció como actividad práctica para los alumnos brillante, y entonces, pero evidentemente no lo puede hacer solamente una unidad académica, sino que se necesita la complementariedad de todas las unidades académicas. Entonces también como una manera de simulación, no solamente para generar el simulador, sino también para que los alumnos puedan tener una práctica sobre algo que están estudiando, porque por ejemplo a los alumnos que hacen cine o bellas artes, les resulta muy interesante, a los que hacen teatro también. Entonces es como poder integrar bastantes unidades académicas, ¿no? Eso me parece re interesante. Y después nada más, lo último que digo es felicitarlos a todos ustedes, a todo el equipo de Educación a Distancia, por todo el esfuerzo que vienen haciendo desde el año pasado, bueno, y antes también, y porque yo desde el año pasado estoy realizando un montón de cursos, tanto en la universidad como externos a la universidad, incluso de otros países, y ustedes siempre aparecen como referencia. Así que quiero felicitarlos por eso también, porque evidentemente es un trabajo excelente el que hacen. Bueno, gracias Silvina, gracias por eso, buenísimo. Muchas gracias. Bien, también en la agronomía decía de los audios. Bien, bueno, son todas cosas que están interesantes y está bueno que vayan tomando cursos en otras plataformas porque van aprendiendo que hay un montón de cosas que se usan y demás, ¿no? Esta en particular es una plataforma de Aula Kabila, pero bueno, es un Moodle y se desarrolló en ese espacio entre dos universidades, entre la UNOVA y la UNLP, en los dos. Ahí estuvo Javier trabajando justo en esto, y otro chico del equipo, y con equipo de esa universidad. Entre los dos construimos esto, y lo que fuimos haciendo fue tratar de tomar lo mejor de cada uno. Entonces van a encontrar cómo esto se va construyendo, ¿no? Esa es un poco la idea también. Yo les quería recomendar, antes de que se vayan, que se registren en los grupos de trabajo, porque si no, no van a poder seguir avanzando. Que se organicen, decís. Sí. Que se organicen en los grupos de trabajo, porque hay grupos que están vacíos, que nadie entró, y hay varios que no deben tener grupos para poder trabajar. Y como decía Alcira, usen el foro. Estamos muy atentos al foro y entramos y nunca hay nada. Es que la tienen muy clara. Bien, perfecto. Sí, perfecto. Sí, los que no están agrupados, que se terminen de agrupar. Creo que entre ayer y hoy hubo un montón
gente que se fue agregando y intercambiando. Así que está genial. Bien, perfecto. Bien, yo ya anoté algunas cosas que después las charlo, que están interesantes de los Moodle. Bueno, gente, listo, les agradezco. Ya estamos más o menos en tiempo. En la mayoría que estuvo hasta el final, genial. Después lo volvemos, como decía, lo bajamos y lo subimos al entorno, así pueden repasar lo que necesiten, ¿sí? Continuamos en el formato virtual. La idea es tener este encuentro sincrónico general, ¿sí? El trabajo final no requiere de presentación hablada, sino que es algo interactivo que ustedes van a hacer. Así que cualquier cosa, nos contactamos ya directamente con los tutores, ¿sí? Lo que necesiten, ¿sí? Armamos los espacios que sean necesarios. Bueno, muchas gracias y nos seguimos leyendo y viendo. Chao. Gracias. Gracias. Gracias Hablamos. a todos y a todas. Chao. Gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Chao.